El sol de la mañana caía con fuerza sobre el patio polvoriento de la escuela pública. Era lunes, y como cada lunes, los alumnos se alineaban con sus uniformes recién planchados, con zapatos lustrados que brillaban casi tanto como sus sonrisas arrogantes. Entre ellos se colaban los murmullos, las risas cómplices, los dedos señalando siempre en la misma dirección, hacia esa niña que nunca hablaba demasiado, que siempre caminaba con la cabeza baja, que parecía cargar con un peso invisible que nadie quería comprender. Ella avanzaba lentamente, su falda demasiado corta porque había pertenecido a otra antes que a ella, sus zapatos viejos con las suelas gastadas, y un moño deshecho en su cabello oscuro. La diferencia con los demás era evidente, casi cruel, y detrás de ella, como una sombra inseparable, venía él, un perro flaco, de costillas marcadas, con el pelaje enredado y la mirada más fiel que cualquier ser humano pudiera ofrecer. Algunos niños comenzaron a reírse a carcajadas. «¡Mírala!», gritó uno con tono burlón. «La niña del perro callejero». Otros lo siguieron, imitando ladridos, aullidos, hasta que las risas se volvieron un coro humillante. La niña apretó los labios. No dijo nada. Caminó aún más despacio, como si cada paso pesara toneladas. Pero lo que nadie notó fue que no trató de alejar al perro, no lo empujó ni lo ignoró. Al contrario, en sus ojos brillaba una chispa de complicidad. Ese animal era lo único suyo en el mundo, su único amigo, su único refugio en una vida marcada por el abandono. El perro, sin entender de burlas humanas, mantenía su andar sereno. No apartaba la vista de ella, siempre a medio metro de distancia, como un guardián silencioso. Y aunque pareciera frágil y sucio, había en él una dignidad extraña, algo que lo hacía diferente a cualquier perro callejero común. Las risas crecían. Una niña murmuró: «¿Qué clase de niña trae un perro sarnoso a la escuela?». Y otro agregó con malicia: «Porque nadie más la quiere. Solo ese animalucho la sigue». El corazón de la niña latía fuerte, como si quisiera salirle del pecho. Sentía las miradas clavarse en su espalda como cuchillos. El sudor frío recorría sus manos, pero ella no lloraba. Se había acostumbrado a las burlas, a ser siempre la diferente. Lo que nadie imaginaba es que cada palabra era una herida más sobre un alma que ya estaba rota. Al cruzar el portón de la escuela, el perro la siguió fielmente, ignorando las piedras que algunos niños le lanzaban para alejarlo. Se quedó junto a la entrada, sentado, inmóvil, como si supiera que ese era su lugar. Esperar por ella, cuidarla, no abandonarla jamás. En ese instante, algo cambió en el aire. Un silencio breve e incómodo invadió el patio. Algunos profesores desde lejos observaron al animal. Uno frunció el ceño, otro negó con la cabeza, pero ninguno dijo nada. El perro no parecía un simple callejero. Había algo en su postura, en sus ojos fijos y brillantes que transmitía un mensaje mudo. «Estoy aquí por ella, y no me iré». La niña se sentó en el último rincón del patio, abrazando su mochila desgastada, mientras el perro permanecía en la sombra, observando con la paciencia de quien guarda un secreto que tarde o temprano, el mundo entero descubriría. El recreo siempre era el momento más duro del día para ella. Mientras otros corrían, jugaban a la pelota o compartían sus loncheras repletas de galletas y jugos, ella buscaba un rincón solitario donde pudiera pasar desapercibida. Pero ese día, como todos los demás, la burla se convirtió en un espectáculo cruel. El perro había decidido acompañarla hasta dentro del patio. Caminaba detrás de ella con paso firme, pero tranquilo, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Su cola baja, sus orejas alertas y esa mirada fija en la niña lo hacían parecer más que un simple animal. Parecía un guardián. Los murmullos empezaron como un murmullo lejano, pero pronto se convirtieron en carcajadas abiertas. «Ahí va la niña del perro pulgoso», gritó un muchacho señalando con el dedo. «Ten cuidado, te va a pegar las pulgas», dijo otra alejándose como si el animal fuera una amenaza. Y uno más, con una crueldad que solo los niños pueden inventar, ladró con voz burlona. «Guau, guau. Mírala, ni amigos tiene, solo su perro muerto de hambre». El grupo estalló en risas, y esa risa, más que el sol que caía sobre el patio, la quemaba por dentro.
La niña apretó su cuaderno contra el pecho y caminó más rápido. Quiso perderse en la sombra de los árboles del fondo, pero los pasos del perro la siguieron, y con él, también las miradas. Cada carcajada era como una piedra lanzada a su dignidad. Los maestros desde lejos observaron la escena. Algunos sonrieron con incomodidad, otros se limitaron a mover la cabeza como diciendo, otra vez lo mismo. Nadie intervenía. Nadie decía, basta. Y ella lo sabía. Estaba sola. Sola contra el mundo, sola contra las risas, sola contra ese silencio adulto que dolía más que los gritos de los niños. El perro, sin embargo, parecía ajeno a todo. No entendía de burlas ni de humillaciones humanas. Solo sabía que debía seguirla, y en su lealtad silenciosa había algo que descolocaba incluso a los que se reían, porque mientras todos se burlaban, el perro se mantenía firme, tranquilo, inquebrantable, como si supiera que esa niña tenía un valor que los demás no podían ver. En un momento, uno de los niños más grandes se acercó con una piedra en la mano. A ver si se va de una vez este perro apestoso, dijo, levantando el brazo. La niña dio un paso adelante, extendiendo los brazos para protegerlo. «No lo toques», gritó, con una voz que pocas veces se le escuchaba. El patio entero quedó en silencio por un segundo. Nadie esperaba que ella alzara la voz. La niña tímida, la que siempre callaba, estaba dispuesta a enfrentar a todos por defender a su perro. El muchacho rió con desprecio, pero bajó la piedra. Algo en los ojos de ella, y algo en la mirada del perro, lo hizo retroceder. Y aunque las risas regresaron poco después, ya no eran iguales. Había un murmullo extraño, una incomodidad que se mezclaba con la burla. La niña, con las manos temblorosas, acarició la cabeza del animal. El perro lamió sus dedos, como agradeciendo. Ella cerró los ojos por un instante, y en ese pequeño gesto encontró fuerzas para resistir otro día más. Lo que nadie sospechaba es que ese perro, ese al que todos llamaban callejero o sarnoso, no era un cualquiera. En el metal oxidado de su viejo collar dormía un secreto que pronto cambiaría todo. Un secreto que transformaría esas risas crueles en el silencio más profundo que esa escuela jamás había conocido. El timbre de la escuela sonó metálico, rebotando en las paredes grises del edificio. Todos los niños corrieron a sus salones, gritando, empujándose, como si fuera una carrera sin fin. Ella entró despacio, con la cabeza gacha, intentando desaparecer entre las filas de pupitres. Como siempre, buscó el último asiento, junto a la ventana, donde el sol apenas entraba, y las miradas se olvidaban de ella. Pero ese día, cuando levantó la vista, ahí estaba él. Afuera, sentado frente a la ventana, el perro la miraba con esos ojos que parecían atravesar muros, burlas y silencios. No ladraba, no rascaba el vidrio, solo la miraba. Un par de ojos oscuros y fieles, esperando, vigilando, recordándole que no estaba sola, aunque todo lo demás dijera lo contrario. El maestro entró al salón, y los niños comenzaron a cuchichear. «Miren, el perro de la huérfana está ahí». Las risas se esparcieron como fuego. Algunos golpearon el vidrio con los nudillos provocándolo. El perro no se movió, no bajó la mirada, no se dejó arrastrar por el ruido infantil. Permaneció quieto, solemne, con una paciencia que incomodaba. La niña sintió un nudo en la garganta. Quiso gritar que se callaran, que lo dejaran en paz, pero las palabras se ahogaron dentro de ella. Bajó los ojos al cuaderno, fingiendo escribir, aunque las lágrimas empezaban a nublarle la vista. ¿Por qué se reían tanto? ¿Por qué nadie podía ver lo que ella veía en él? Ese perro no era un callejero cualquiera. Ese perro era todo lo que tenía, lo único que la mantenía de pie en un mundo que parecía decidido a aplastarla. El maestro golpeó la mesa para imponer silencio, pero no dijo nada sobre el animal. Fingió que no existía. Ese silencio adulto, una vez más, fue más cruel que las risas de los niños, porque era un silencio que decía, no importa, ella no importa. La niña apretó fuerte el lápiz entre los dedos. Sentía que cada carcajada se le clavaba en el pecho como una espina, y sin embargo, al levantar la vista, se encontró con los ojos de su perro, que seguían ahí, fijos en ella, sin parpadear.
En ese instante, comprendió que él no la abandonaría jamás. Podían reírse todos, podían ignorarla los adultos, podían arrojarle piedras y palabras como cuchillos, pero ese perro siempre estaría a su lado. Un viento suave movió las hojas del árbol bajo el cual el animal estaba sentado, y por un segundo, la niña creyó ver en esa escena algo extraño. No la mirada de un perro común, sino la de un guardián, de un soldado invisible, alguien que conocía su dolor y había jurado protegerla. La clase continuó, pero ella ya no escuchaba nada, solo ese silencio compartido a través del cristal, entre una niña humillada y un perro que parecía cargar con un secreto que nadie podía adivinar. El día pasaría lento, pesado, marcado por risas y comentarios crueles, pero en lo profundo de su corazón, ella sabía que algo en ese animal la mantenía viva, algo que tarde o temprano saldría a la luz, algo que haría callar para siempre a los que ahora la hacían llorar. El sol del mediodía caía implacable sobre el patio de la escuela. Era día de ceremonia cívica. La bandera mexicana ondeaba en lo alto del asta, y los profesores caminaban nerviosos organizando a los alumnos en filas rectas. Los niños, impecables en sus uniformes blancos y azules, esperaban con risas y murmullos, mientras el director repasaba el programa con voz altanera. La niña, como siempre, trató de hacerse invisible. Se quedó en la última fila, casi escondida, con la cabeza baja y las manos apretadas contra su falda desgastada. Sabía que, en esos actos, era donde más crueles podían ser las burlas. Y tenía razón. Un murmullo recorrió el patio como un trueno suave. Al principio fueron risas contenidas, luego carcajadas abiertas. Todos miraban en la misma dirección, hacia el perro. Ese perro flaco, con costillas marcadas y pelaje sucio, había aparecido otra vez, caminando lento y seguro hasta echarse junto a la niña, como si también fuera parte del acto, como si tuviera derecho a estar ahí, entre todos los alumnos. «¡Miren!», gritó un niño señalando. «La niña de los perros no puede ir a ningún lado sin su pulgoso. Ya ni parece ceremonia, parece basurero», dijo otro provocando más risas. El director enrojeció de furia. Caminó hacia la última fila, su voz tronando en el patio. «Esto es una falta de respeto. Este lugar no es para animales». El silencio se rompió con carcajadas aún más fuertes. La niña bajó la cabeza, sintiendo cómo la vergüenza ardía en su piel. Sus manos temblaban pero no se movió. Y el perro, en vez de huir, se incorporó lentamente. Se colocó frente a ella y clavó los ojos en el director. No gruñó fuerte, pero un sonido bajo, profundo, salió de su garganta. No era agresividad, era advertencia. El murmullo de los alumnos cambió. Algunos dieron un paso atrás. Otros, por primera vez, dejaron de reír. Había algo extraño en ese animal. No se movía como un perro asustado, sino como un guardián seguro de su misión. El director levantó la mano, listo para ordenar a un empleado que lo sacara a la fuerza. Pero el perro no retrocedió. Se quedó allí, erguido, los músculos tensos, la mirada fija, protegiendo a la niña como si ella fuera la única razón de su existencia. La niña sintió que las lágrimas querían salir, pero se obligó a contenerlas. Acarició suavemente la cabeza del perro, como si quisiera calmarlo, y susurró apenas audible: «No me dejes». El coro escolar comenzó a entonar el himno nacional, pero el ambiente estaba roto. Las voces de los niños sonaban inseguras, nerviosas, mientras todos miraban de reojo hacia ese rincón del patio, donde una niña pobre y un perro callejero se habían atrevido a desafiar la vergüenza y el desprecio. Y allí, en medio de la ceremonia más solemne de la escuela, ocurrió lo que nadie podía entender. Por primera vez, las risas no tenían la misma fuerza. Había nacido una inquietud, una pregunta silenciosa en la mente de todos. ¿Quién era en realidad ese perro? El patio entero parecía vibrar con tensión. El himno se había apagado como un eco incómodo, y el director, rojo de ira, no podía tolerar más aquella escena. Sus zapatos negros resonaban contra el suelo de cemento mientras caminaba decidido hacia la última fila, donde la niña y su perro lo esperaban. Cada paso era un juicio, cada mirada de los alumnos, un cuchillo más en el corazón de la pequeña. «Esto es inadmisible»,
Tronó su voz haciendo callar a las filas. Señaló con el dedo al perro. Este animal no puede estar aquí. Esto no es un basurero. Las risas regresaron como una ola. Algunos niños aplaudieron la valentía del director, otros imitaron ladridos y aullidos disfrutando del espectáculo. La niña sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Quiso gritar, quiso defenderse, pero su voz estaba atrapada en la garganta. El perro, en cambio, dio un paso adelante. Sus ojos se fijaron en el director con una intensidad que heló el aire. No era la mirada de un perro asustado ni sumiso. Era firme, protectora, casi desafiante. Un gruñido bajo salió de su pecho, lo suficiente para silenciar las carcajadas por un instante. El director levantó la mano, furioso. «Que alguien saque a este perro de inmediato», ordenó a los trabajadores de la escuela. 2 hombres comenzaron a acercarse, dudosos. Pero el perro se adelantó, colocándose frente a la niña, como un muro vivo, como un soldado en guardia. Sus patas firmes contra el suelo, el lomo erizado, y esa calma peligrosa en los ojos que decía, «Si la tocan, tendrán que pasar por mí primero». Los alumnos contenían la respiración. El silencio era tan pesado que hasta el viento dejó de mover la bandera. Por primera vez, algunos niños dejaron de reír. Había algo en ese perro que no podían explicar, algo que imponía respeto, incluso miedo. El director nervioso intentó mantener su autoridad. «Niña», escupió con desprecio, «¿no te da vergüenza traer a este animal aquí? ¿No entiendes que todos se ríen de ti?» Las palabras fueron cuchillos directos a su corazón. La niña bajó la cabeza, sus mejillas ardiendo de humillación, pero no lloró. Se aferró a la mochila contra su pecho y dio un paso más cerca de su perro, rozando su pelaje áspero con la mano temblorosa. En ese instante, el animal inclinó la cabeza hacia ella, como si la entendiera, como si le dijera sin palabras, «No estás sola, no ahora, no nunca». La escena era surreal. Un director furioso, un patio lleno de alumnos expectantes y un perro callejero defendiendo a una niña pobre como si protegiera un tesoro invaluable. Nadie lo sabía aún, pero ese gesto silencioso, esa lealtad inquebrantable, era el preludio de una verdad que cambiaría la historia de esa escuela para siempre. Porque en el collar oxidado que colgaba del cuello del animal dormía un secreto, y cuando se revelara, las risas crueles se transformarían en lágrimas, y la niña humillada dejaría de ser invisible. La casa donde vivía la niña no era realmente una casa. Eran 4 paredes de ladrillo sin repellar, un techo de lámina oxidada que dejaba pasar el frío de la noche y un piso de tierra endurecida que guardaba la humedad como una herida abierta. No había muebles, apenas una cama improvisada hecha con tablas y cobijas viejas que alguien había tirado en la calle. Allí, en ese rincón olvidado de la ciudad, la niña regresaba cada tarde con el mismo compañero, su perro. Esa noche, como tantas otras, llegó con los ojos rojos de tanto contener las lágrimas. Se dejó caer en un rincón, abrazando las rodillas, mientras el perro se echaba a su lado, apoyando la cabeza sobre sus pies. Afuera, la calle estaba desierta, iluminada apenas por la luz anaranjada de un poste que parpadeaba, como si también estuviera cansado. La niña abrió una bolsa de papel arrugada. Dentro había un pedazo de tortilla dura y unas migajas que había guardado de la escuela. Lo partió en 2 y sin dudar ofreció la mitad al perro. «Toma, León», susurró con una ternura que rompía el silencio. «No es mucho, pero es lo único que tengo». El animal la miró con gratitud y comió despacio, como si entendiera que cada bocado era un sacrificio. Después, apoyó el hocico en el regazo de la niña, y ella comenzó a acariciar su pelaje áspero con movimientos lentos, casi rituales. Sus dedos se detuvieron en el collar, un pedazo de cuero viejo, desgastado, con una placa metálica oxidada que casi nadie había notado antes. La niña la frotó con el pulgar, limpiando la suciedad acumulada. Poco a poco, las letras grabadas comenzaron a aparecer. Primero una C, luego una A, después un nombre que se negaba a desaparecer bajo el tiempo. Capitán León. Ella frunció el ceño. Había escuchado ese nombre antes, en las conversaciones de adultos, en algún recuerdo vago de su infancia, pero no lo entendía del todo. Para ella,
León era simplemente su compañero, su amigo. No sabía que esas palabras guardaban la llave de un pasado oculto, un pasado que no tardaría en salir a la luz. La abrazó fuerte, como si quisiera fundirse con él. Si no fuera por ti, estaría completamente sola, le confesó entre susurros quebrados. Eres lo único que tengo. El perro levantó la cabeza y lamió sus lágrimas, como si pudiera borrar el dolor. En sus ojos brillaba una lealtad infinita, la misma que había heredado de alguien a quien la niña apenas recordaba. En la penumbra de esa noche, mientras la ciudad dormía, dos almas heridas se sostenían mutuamente, una niña huérfana y un perro callejero que, sin que nadie lo supiera, era mucho más que eso. Era la última conexión viva con un héroe olvidado, un secreto que pronto pondría de rodillas a todos los que hoy se burlaban de ella. A la mañana siguiente, la escuela parecía igual de ruidosa y caótica que siempre. El sol bañaba el patio con un calor seco, y los niños corrían, se empujaban y reían como si nada hubiera pasado el día anterior. Pero no todos se habían olvidado. Para algunos, la imagen del perro enfrentando al director había quedado clavada en la memoria como un eco incómodo. El profesor Ramírez, uno de los maestros más viejos de la escuela, caminaba lento, con las manos detrás de la espalda y el ceño fruncido. Había servido en el ejército cuando era joven, y aunque pocos lo sabían, sus ojos aún cargaban recuerdos de batallas y nombres grabados en placas de metal. Cuando vio al perro echado a la sombra, junto a la entrada del salón de clases, algo en su interior se encendió. Se detuvo. Lo observó con atención. No era un perro común. Había una disciplina silenciosa en su postura, una calma extraña en su mirada. Ese animal no parecía un callejero cualquiera. Tenía cicatrices ocultas bajo el pelaje, movimientos medidos, la paciencia de quien ha estado entrenado para esperar. El profesor frunció el ceño aún más. ¿De dónde salió este perro?, murmuró, casi para sí mismo. Los niños lo vieron inclinarse hacia el animal y comenzaron a cuchichear, divertidos. «Ese perro es de la huérfana, profe», gritó uno. «Nadie lo quiere. Por eso la sigue a ella», añadió otro, entre carcajadas. El profesor los calló con una mirada severa. Sus ojos seguían fijos en el collar del perro, apenas visible entre el pelaje enmarañado. Se inclinó lentamente, estirando la mano. El animal no lo atacó, pero tampoco retrocedió. Se mantuvo firme, erguido, vigilante. Sus ojos oscuros lo miraban con una intensidad que le resultaba inquietantemente familiar. Por un instante, Ramírez recordó su juventud, los entrenamientos en el cuartel, los perros de guerra marchando junto a los soldados, obedeciendo órdenes con una lealtad que ni los humanos podían imitar. Ese mismo brillo lo había visto antes, en los ojos de aquellos animales que acompañaban a hombres dispuestos a dar la vida por su bandera. El maestro retiró la mano lentamente, casi con respeto. Susurró apenas, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. «Tú no eres un callejero, ¿verdad?». La niña, desde su pupitre, observaba la escena con el corazón acelerado. Sintió miedo de que le quitaran a su perro, de que alguien más descubriera lo que ella misma no entendía. Apretó su cuaderno contra el pecho y rezó en silencio. «Que no lo lastimen, por favor». El profesor se enderezó y se alejó, pero en su mente la duda había quedado sembrada. Ese perro no estaba allí por casualidad. No seguía a la niña por simple instinto. Había una historia detrás de esos ojos, un pasado oculto en el metal oxidado del collar que colgaba de su cuello. Y Ramírez lo sabía. Tarde o temprano, ese secreto saldría a la luz. Ese viernes, la escuela entera parecía diferente. Había banderas verdes, blancas y rojas colgadas en las paredes del patio. Los maestros corrían de un lado a otro, revisando micrófonos y bancas, y los alumnos estaban más inquietos que nunca. Ese día no era uno cualquiera. Llegaría un invitado especial, un general retirado del ejército mexicano, para entregar reconocimientos a los mejores estudiantes. El director, con el pecho inflado de orgullo, repetía una y otra vez su discurso frente al espejo de la oficina. Quería que todo saliera perfecto. Quería impresionar al general, mostrar una escuela disciplinada, ordenada, ejemplar. Lo que no sabía era que aquel día se convertiría en el más incómodo de su vida.
La niña lo sabía también. Los actos públicos eran siempre su peor pesadilla. Era ahí donde las burlas eran más crueles, donde las risas se volvían cuchillos. Esa mañana intentó caminar invisible, escondida detrás de los demás, con el cabello desordenado cubriendo parte de su rostro. Pero lo que nunca pudo ocultar era a su compañero. El perro apareció, como siempre, siguiéndola con paso tranquilo, como si también supiera que ese día algo importante estaba por suceder. Cuando entró el automóvil del general al patio, el silencio se extendió como un manto. Los niños, de pronto disciplinados, formaron filas rectas. Los maestros se alinearon, y el director corrió a abrir la puerta con servilismo exagerado. De dentro del vehículo descendió un hombre de cabello blanco, uniforme impecable adornado con medallas que brillaban bajo el sol del mediodía. Su mirada era dura, acostumbrada al mando, pero sus ojos guardaban un cansancio profundo. Todos aplaudieron, todos menos uno, el perro. Desde el rincón, sentado al lado de la niña, lo observaba con la misma calma con la que había desafiado a los demás. Y aunque nadie le prestó atención, ese detalle quedaría grabado en la memoria del general. El acto comenzó. Los niños cantaron. El director habló con palabras altisonantes tratando de impresionar a su invitado, pero las miradas curiosas se desviaban una y otra vez hacia el fondo del patio, donde la niña permanecía con la cabeza baja y el perro echado a sus pies, como un soldado en guardia. Algunos murmuraban, otros reían por lo bajo, esperando el momento de la humillación pública, porque en ceremonias tan solemnes, un perro callejero siempre era motivo de burla. Lo que nadie imaginaba es que ese mismo perro estaba a punto de robarle la atención al director, al general, e incluso a toda la escuela. La niña lo presintió. Sintió que el aire se hacía más pesado, que las miradas comenzaban a clavarse otra vez en ella. Apretó los puños, con el miedo creciendo en el estómago. Sabía que algo estaba a punto de pasar, y no se equivocaba. El sol caía a plomo sobre el patio, y el aire parecía vibrar entre los murmullos nerviosos. El director, con la voz inflada de orgullo, se preparaba para presentar al general, convencido de que aquella ceremonia sería recordada como un triunfo de su gestión. Los alumnos estaban alineados, algunos con cara de aburrimiento, otros expectantes, pero todos con un brillo de malicia en los ojos, porque todos sabían que ella estaba allí, al fondo, acompañada de su inseparable perro. El director apenas había comenzado a hablar cuando ocurrió lo impensado. El perro, que hasta entonces había estado echado junto a la niña, se levantó con calma y caminó hasta el centro del patio. Cada paso suyo resonaba en el silencio, como si no fuera un simple animal sino alguien consciente del lugar que ocupaba. Llegó hasta el asta donde ondeaba la bandera mexicana y se sentó, erguido, solemne, como si fuera parte del acto. Un murmullo se extendió como un fuego, primero tímido, después ruidoso. «Miren, el perro quiere cantar el himno», gritó un niño. Las carcajadas estallaron en coro. Algunos imitaron ladridos, otros aplaudieron como si fuera un espectáculo de circo. El director, enrojecido de furia, golpeó el micrófono con la mano. «Esto es una vergüenza», bramó. «Saquen a ese animal de inmediato». Dos empleados comenzaron a moverse hacia el perro. La niña, pálida, dio un paso adelante, como si quisiera correr a detenerlos. Pero antes de que lo lograra, el perro gruñó bajo, profundo, sin moverse de su lugar. No era un gruñido de miedo ni de agresividad. Era un sonido que imponía respeto, un recordatorio de que no se dejaría tocar tan fácilmente. El general, que observaba la escena desde la primera fila, frunció el ceño. Su mirada se endureció, como si algo en ese perro le resultara extraño, conocido. Mientras el director seguía gritando, el general levantó una mano, pidiendo silencio. El gesto fue tan firme que hasta los niños callaron. «Esperen», dijo con voz grave. «Nadie toque a ese animal». El director lo miró sorprendido, incrédulo. «Pero mi general es un perro callejero, un estorbo». «He dicho que nadie lo toque», interrumpió el general, con una autoridad que heló el aire. Todos quedaron en silencio. El perro permanecía inmóvil junto a la bandera, con la cabeza erguida y los ojos brillantes bajo el sol.
No parecía un callejero. No en ese momento. Parecía un soldado en guardia. Un guardián que había esperado pacientemente el instante de ser reconocido. La niña, con lágrimas en los ojos, apretó las manos contra su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza. Sintió que algo estaba a punto de cambiar, que ese perro, al que todos despreciaban, estaba a punto de revelar el secreto que callaba desde hacía años. El general dio un paso al frente, caminando lentamente hacia el animal, mientras el murmullo de los niños moría por completo. Nadie se atrevía a reír ya. Todos, incluso los maestros, contenían la respiración. Había comenzado el momento que cambiaría la historia de esa escuela para siempre. El silencio era tan profundo que se escuchaba hasta el crujido de las hojas secas movidas por el viento. El general avanzó despacio. Sus botas resonaban con un peso que no era solo físico, sino también histórico. Cada paso parecía cargar con décadas de memorias enterradas, con fantasmas que solo él conocía. El perro no se movió. Permanecía sentado frente a la bandera, con la cabeza erguida, el lomo recto, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Sus ojos se clavaron en los del general, y por un instante todos tuvieron la extraña sensación de estar presenciando un reencuentro, como si esos dos se conocieran de otra vida. El director, incómodo, intentó recuperar el control. «Mi general, no tiene sentido. Es solo un animal callejero. Permítame ordenar que lo retiren». Pero el general levantó la mano con firmeza, y su voz cortó el aire como una espada. «Silencio». El director tragó saliva y retrocedió, rojo de furia, pero incapaz de contradecirlo. El general se arrodilló frente al perro. Sus manos, firmes pero temblorosas, se acercaron lentamente al collar oxidado. El animal no gruñó, no retrocedió, solo inclinó la cabeza como si reconociera en él una autoridad que los demás no tenían. Los dedos del general rozaron la placa de metal, ennegrecida por los años. Con cuidado la limpió con el pulgar, raspando la suciedad acumulada. Poco a poco, las letras comenzaron a brillar bajo la luz del sol. Primero una C, luego una A, y finalmente, completo, el nombre grabado en el metal emergió con claridad. Capitán León. El general se quedó helado. Su respiración se quebró, y sus labios murmuraron el nombre como si fuera una oración olvidada. «Capitán León», repitió con un nudo en la garganta. Un murmullo recorrió el patio. Los alumnos se miraban entre sí, confundidos. Los maestros fruncían el ceño, tratando de entender. La niña, desde su rincón, sintió que el corazón se le detenía. Ese nombre lo había escuchado alguna vez, en un recuerdo borroso de su padre, pero no sabía qué significaba del todo. El general levantó la vista hacia ella, con los ojos húmedos. Por primera vez en años, su voz tembló frente a una multitud. «Este perro», dijo lentamente acariciando el collar, «este perro no es cualquier animal. Este perro fue parte de nuestras fuerzas armadas. Luchó en batallas. Acompañó a un soldado que...» Su voz se quebró, «que dio su vida por este país». El patio entero se quedó mudo. Nadie rió. Nadie se atrevió a moverse. La niña, con lágrimas rodando por sus mejillas, abrazó su mochila con fuerza, mientras el perro, inmóvil, parecía confirmar con su sola presencia cada palabra. El director dio un paso atrás, pálido, incapaz de sostener la mirada del general, porque en ese instante, todos entendieron que no estaban frente a un simple perro callejero. Estaban frente a la memoria viva de un héroe. El patio entero parecía contener la respiración. El general seguía arrodillado frente al perro, con la placa oxidada en la mano, como si sostuviera un pedazo de historia. Sus labios temblaban. Los alumnos que minutos antes habían reído y gritado como hienas, ahora permanecían inmóviles, atrapados en un silencio que nadie había conocido en esa escuela. El general levantó lentamente la vista hacia el director, hacia los maestros, y finalmente, hacia los alumnos. Su voz, aunque quebrada por la emoción, resonó con la autoridad de quien había mandado hombres al campo de batalla. Este perro perteneció a un soldado, no a cualquiera. Se detuvo, tragó saliva, y sus ojos brillaron. A un héroe que entregó su vida por México. El murmullo fue inmediato.
Los niños se miraban confundidos, los maestros se enderezaban en sus sillas. El general respiró hondo y continuó. Su nombre era el sargento Ramírez. Era uno de mis hombres. Luchó en la frontera, en misiones que ninguno de ustedes podría imaginar. Nunca retrocedió, nunca abandonó a sus compañeros, y nunca abandonó a este perro. Capitán León, así lo llamábamos porque se comportaba como uno más de nosotros. Se giró hacia la niña, y su voz bajó, pero cada palabra golpeaba como un trueno. Ese hombre era tu padre. La niña sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas que había contenido durante años brotaron sin control. Su respiración se aceleró, como si de pronto comprendiera todo lo que había perdido. Recordó vagamente una sombra alta, un uniforme, unas manos fuertes que un día la alzaron con ternura. Había creído que era un sueño, que su memoria le jugaba trucos, pero no. Ese recuerdo era real. Los compañeros que se habían burlado bajaron la cabeza, incapaces de mirarla a los ojos. El director, pálido, buscaba excusas en el aire, pero no se atrevía a interrumpir al general. El hombre de uniforme acarició al perro que lo miraba como si también lo recordara. Después de la última batalla, tu padre no volvió. Muchos dieron por perdido al perro, pero yo siempre supe que él no desaparecería sin dejar huella. Y tenía razón. Se quedó aquí, cuidándote. La niña corrió hacia el perro y lo abrazó con todas sus fuerzas, hundiendo su rostro en su pelaje áspero. Sollozaba como si liberara años de dolor contenido. El animal, tranquilo, lamió sus lágrimas como había hecho tantas veces, pero ahora, frente a todos, su gesto adquiría otro sentido. Ya no era solo un perro callejero, era el guardián de la hija de un héroe. El general se puso de pie, su voz cargada de solemnidad. Hoy no se han reído de un perro, hoy se han reído de la memoria de un soldado que dio su vida por ustedes. Y ella, señaló a la niña, es su hija. El patio entero guardó silencio. Ni un solo niño se atrevió a reír, ni un maestro a moverse, porque en ese momento, todos entendieron que la niña pobre y humillada ya no era invisible. Era la sangre de un hombre que había muerto por su bandera, y a su lado, un perro que jamás dejó de cumplir su promesa. El silencio en el patio era tan pesado que hasta el viento parecía haberse detenido. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Las palabras del general seguían flotando en el aire como campanadas. Ella es la hija de un héroe. Los niños que antes reían ahora bajaban la mirada, incapaces de sostenerla. Los mismos que habían imitado ladridos y lanzado piedras al perro sentían un nudo en la garganta. Algunos se mordían los labios, otros apretaban los puños, avergonzados de sí mismos. La humillación que habían sembrado día tras día se les regresaba como un espejo roto. El director, que siempre había tolerado las burlas e incluso las había alentado con su silencio, estaba pálido. Sus manos temblaban sobre el atril. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. El sudor corría por su frente, y por primera vez se vio diminuto, débil, frente a la mirada severa del general y la dignidad silenciosa de ese perro que no necesitaba uniforme para imponerse. El perro permanecía inmóvil junto a la niña, como una estatua viva. Sus ojos no mostraban furia ni triunfo, solo calma. Era como si supiera que la verdad al fin había salido a la luz, como si ese instante fuera el cumplimiento de una promesa hecha muchos años atrás a un soldado caído. La cuidaré, aunque el mundo entero se burle de ella. La niña, todavía con lágrimas en el rostro, levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, brillaban con una nueva fuerza. Ya no había vergüenza en ellos. Había dolor, sí, pero también orgullo. Por primera vez, se atrevió a mirar de frente a quienes siempre la habían despreciado, y nadie fue capaz de sostenerle la mirada. Los murmullos comenzaron. Eran diferentes ahora. No eran risas, eran susurros de asombro, de respeto, de arrepentimiento. Su papá, un héroe, susurró un niño. Y nosotros, balbuceó otro tragando saliva. Nos burlamos de ella todo este tiempo. El general dio un paso al frente, su voz resonando como un trueno. Ustedes tienen que aprender algo hoy. La verdadera grandeza no se mide en zapatos nuevos ni en uniformes impecables. Se mide en la lealtad,
en el sacrificio, en la dignidad que ni la pobreza ni las burlas pueden borrar. Y esta niña, lleva esa grandeza en la sangre. Las palabras fueron un golpe directo al corazón de cada uno. El director bajó la cabeza, humillado, incapaz de sostener la escena. Los maestros, que siempre habían guardado silencio, ahora evitaban cruzar los ojos con la niña, como si reconocieran su complicidad en esa injusticia. Y allí, en ese instante, algo cambió para siempre. La niña que había sido invisible, la que era motivo de risas y desprecio, se convirtió en el centro de respeto y silencio. El perro, su inseparable guardián, ya no era el pulgoso o el callejero. Ahora todos lo miraban con reverencia, comprendiendo que no era un animal cualquiera, sino el último soldado de un héroe. El patio no volvió a ser el mismo. Lo que antes era un escenario de burlas se había convertido en un altar improvisado de memoria y redención. Y en medio de todo, una niña pobre de uniforme gastado comenzaba a recuperar la dignidad que le habían robado, sostenida por el amor inquebrantable de un perro que jamás se rindió. El general respiró hondo, como si buscara fuerzas en lo más profundo de su pecho. Su mirada estaba fija en la niña que aún abrazaba a su perro, con lágrimas manchándole el rostro pero con la frente erguida por primera vez en mucho tiempo. Hubo un silencio largo, solemne, que pesaba como un juramento no dicho. Entonces, el general dio un paso hacia ella. Su uniforme, impecable, parecía contrastar con la falda desgastada de la niña y los zapatos que apenas resistían un día más. Pero cuando extendió su mano hacia ella, esa diferencia se borró. En ese gesto no había condescendencia, sino respeto. Respeto por lo que representaba, por la sangre que llevaba en las venas, por la historia que había sido enterrada en el olvido. La niña dudó un instante. Nadie le había ofrecido jamás una mano con dignidad. Siempre había recibido empujones, burlas o el silencio cruel de quienes preferían mirar hacia otro lado. Sus dedos temblaban cuando, lentamente, extendió la mano y la colocó en la del general. El viejo soldado la sostuvo con firmeza, no con la delicadeza de quien teme romper algo frágil, sino con la seguridad de quien reconoce a una igual. La levantó suavemente, y juntos caminaron hacia el centro del patio, donde ondeaba la bandera. Los murmullos se transformaron en un murmullo distinto. Primero tímidos aplausos, como gotas de lluvia que caen al azar, luego más fuertes, más seguros, hasta convertirse en una tormenta de palmas que resonaba contra las paredes de la escuela. La niña, con la mano del general en una, y el perro a su lado, avanzaba despacio, sintiendo que cada paso borraba años de humillación. Los compañeros que antes se reían, ahora aplaudían con ojos húmedos, algunos incapaces de mirarla de frente. Los maestros, que habían callado demasiado, se unieron al aplauso, como buscando redención. El perro, como si entendiera, levantó la cabeza y ladró una vez, fuerte, firme, cortando el aire como un tambor de guerra. Ese ladrido no fue burla ni ruido, fue un grito de victoria, un recordatorio de que la lealtad siempre triunfa sobre la crueldad. El general se detuvo frente a todos, levantó la mano de la niña y la mostró al patio entero. Su voz retumbó con una solemnidad que nadie olvidaría. Ella no es solo una alumna. Ella es la hija de un soldado que dio su vida por esta patria. Y este perro no es un callejero. Es un héroe silencioso que cumplió su misión, proteger lo más valioso que su dueño dejó en este mundo. El aplauso creció aún más fuerte, llenando cada rincón del lugar. Algunos niños lloraban en silencio, otros apretaban las manos con fuerza, jurando no volver a burlarse jamás. El director, derrotado, se mantenía al margen, incapaz de recuperar la autoridad que se le había escapado entre los dedos. La niña, de pie junto al general y al perro, no sonrió. No podía, pero sus ojos brillaban con algo que nunca antes había sentido. Orgullo. Orgullo por su padre. Orgullo por su compañero de cuatro patas. Orgullo por sí misma. Ese día, en ese patio polvoriento, nació una nueva historia. Y nadie, absolutamente nadie, volvió a ver a esa niña de la misma manera. Los días siguientes a la ceremonia parecían pertenecer a otra vida. El patio,
que antes era un escenario de burlas y risas crueles, ahora estaba marcado por un silencio respetuoso cada vez que la niña cruzaba sus puertas. Ya no había dedos señalándola, ni carcajadas escondidas detrás de las manos. Ahora, donde antes había desprecio, había miradas largas, tímidas, casi culpables. La niña seguía siendo la misma, con sus zapatos desgastados, su falda vieja y su mochila remendada. Pero algo había cambiado en su andar. Caminaba erguida, con la frente en alto, acompañada de ese perro que jamás la había dejado. Y aunque no buscaba venganza, su sola presencia se había convertido en un recordatorio incómodo para quienes alguna vez se habían reído de ella. El perro, que siempre la seguía como una sombra, ahora ya no era visto como un pulguiento callejero. Los niños lo miraban con asombro y respeto, incluso con un poco de miedo. Algunos murmuraban, dicen que luchó en la guerra. Mi papá escuchó que ese perro salvó a soldados en batalla. Cada palabra era un mito nuevo, cada mirada, un homenaje involuntario. En los recreos, ya nadie se atrevía a lanzarle piedras ni a imitar ladridos. Al contrario, había quienes, en silencio, dejaban caer un pedazo de pan o una galleta cerca de él, como si intentaran pedir perdón de la única forma que sabían. El perro aceptaba sin orgullo ni resentimiento, con la misma calma solemne que lo caracterizaba. El director, por su parte, se mantenía distante, evitando cruzarse con el general, con la niña, incluso con el perro. Su figura ya no imponía respeto. Había quedado reducida a un hombre pequeño que permitió demasiadas injusticias. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que su autoridad se había quebrado ese día en que un perro le enseñó lo que él nunca pudo mostrar: verdadera lealtad. La niña poco a poco comenzó a notar el cambio. Ya no escuchaba los murmullos hirientes al pasar, ya no sentía las miradas cargadas de burla, y aunque no recibía sonrisas abiertas ni abrazos, lo que había ganado era más valioso: el derecho a existir sin vergüenza. Una tarde, mientras salía de la escuela, un niño se acercó tímidamente. Era uno de los que más fuerte se había reído de ella en el pasado. Le extendió un dulce, con los ojos bajos. Es para tu perro», balbuceó, sin poder mirarla de frente. Ella lo aceptó en silencio, lo guardó en su bolsillo y siguió caminando. No había rencor en su corazón, solo una calma nueva, extraña, que la acompañaba igual que el perro a su lado. En la esquina del patio donde antes se sentaba sola con el corazón hecho pedazos, ahora se sentaba acompañada, con el animal recostado sobre sus piernas. Y en esos momentos de quietud, entendía algo que pocos podían ver: el verdadero respeto no nace de la compasión, sino de la verdad revelada. Y esa verdad estaba grabada en un collar oxidado, en un nombre que jamás volvería a ser olvidado: Capitán León. El sol comenzaba a caer sobre los cerros lejanos, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, como si la tarde también llevara cicatrices. La niña caminaba lentamente por el camino polvoriento que la llevaba de regreso a su casa. A su lado, como siempre, iba él, el perro que todos habían despreciado, el perro que había soportado insultos, piedras y hambre, y que ahora era mirado con respeto y asombro. Se detuvieron en una colina desde donde se veía la escuela a lo lejos. La niña se sentó en una roca, y el perro se acomodó junto a ella, apoyando la cabeza sobre sus rodillas. El viento movía suavemente su cabello y, por primera vez en mucho tiempo, ella respiró sin sentir el peso de la vergüenza. Acarició el pelaje áspero del animal, sus dedos rozando la placa metálica que colgaba de su cuello. Leyó en voz baja el nombre grabado, como si fuera una oración: Capitán León. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran las mismas de antes. No eran lágrimas de humillación, sino de orgullo. «Nunca me dejaste sola», susurró. «Ni cuando todos se reían, ni cuando me tiraban piedras. Siempre estuviste aquí, cuidándome, como si supieras que yo necesitaba un pedazo de mi papá para no rendirme». El perro levantó la cabeza, mirándola con esos ojos oscuros que parecían comprender más de lo que cualquier humano podría imaginar. No necesitaba palabras. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. El cielo se oscurecía lentamente. Las primeras estrellas aparecían, y la niña sintió que no estaba sola,
Sentía la presencia de su padre, no como un recuerdo borroso, sino como una verdad viva. Él había partido como un héroe, pero había dejado un guardián para ella, y ese guardián había cumplido su promesa, nunca abandonarla. La cámara invisible de la vida se alejaría en ese momento, mostrando la figura de la niña abrazando a su perro bajo el cielo enrojecido. Un cuadro perfecto, cargado de simbolismo. La inocencia que había sido humillada, ahora sostenida por la memoria de un héroe y la lealtad de un animal. El narrador hablaría entonces, con voz grave y pausada. A veces, lo que el mundo desprecia es lo que guarda la mayor verdad. Rieron de un perro callejero, lo llamaron basura, pero en su collar llevaba la memoria de un héroe y la dignidad de una niña que nunca estuvo sola. Porque la lealtad no entiende de uniformes ni de pobreza. La lealtad es eterna. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas. La niña cerró los ojos y abrazó a su perro con más fuerza, mientras el eco del narrador quedaba grabado en la mente de todos. Y así terminó esa historia. Pero en cada corazón que la escuchó, quedó sembrada una semilla. La certeza de que incluso lo más despreciado por el mundo puede cargar con el honor más grande.